Hola, ¿cómo están? Qué alegría volver a estar aquí con ustedes compartiendo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Si es la primera vez que ves este video, nos ves a nosotros como ministerio que se llama Vivir o Morir, en inglés Live or Die, me alegra que te hayas conectado. Quizás Dios te hable hoy. Hoy les voy a compartir un texto bíblico que está en el Evangelio de San Marcos, del 14 al 29. Es una historia que sucedió hace 2000 años. Sucedió que el Señor Jesucristo estuvo orando en un monte llamado el famoso Monte de la Transfiguración. Claro que para la época no es que se llamara así, sino que se subió a una montaña y con Pedro, Juan y Jacobo y tuvieron una visitación gloriosa del Padre, del Espíritu Santo. Lo rodeó una nube de gloria. El Señor Jesús se transformó, sus vestiduras se parecían blancas, pero yo creo que era luz que salía del Señor Jesús. Se transformó el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y sus discípulos lo vieron, fue un momento maravilloso. Pero como todo, bueno, terminó, porque estando en esta tierra todo tiene un principio y un fin. El Señor bajó del monte con sus discípulos, y abajo del monte había otros discípulos. Ellos estaban en medio de una batalla espiritual. Había un hombre que había traído un hijo que estaba endemoniado, que desde la niñez era un espíritu sordo y mudo que intentaba matar al joven. Lo enviaba al fuego, al agua, lo quería ahogar. Mejor dicho, como hoy en día uno ve tantos demonios que conducen a la gente al suicidio. Y este hombre estaba desesperado, y los discípulos abajo del monte no podían ministrar esa liberación. La liberación es una realidad, el mundo espiritual es real. Este mundo trata de negar eso, pero es real. De hecho, los seres humanos tenemos algo llamado alma, y la ciencia no es que pueda coger en un laboratorio con una jeringa extraer el alma, no, es algo espiritual, y Dios es el dueño de las almas, son valiosas para Dios. Entonces el mundo espiritual es real. Se lo digo a las personas que como que dicen, no, eso, la realidad es el todo. No, esta realidad, aún lo que vemos, los árboles, el cielo, la tierra, es pasajero, pero lo invisible es eterno. Venga, les termino de contar la historia. Entonces, el Señor se impacientó en su espíritu. Hagan de cuenta, después de estar el cielo aquí en la tierra, bajar y encontrar en esta tierra, que es una realidad. En esta tierra solo hay aflicción, problemas, discusiones, amenazas, juicios, bueno, todas esas cosas horribles. Problemas, enfermedades, pecado. Bueno, eso es esta tierra. Y el Señor se impacientó en su espíritu y dijo, bueno, el papá salió con todo lo que les conté. El Señor Jesús, interesado, le dijo, ¿desde cuánto le pasa esto al muchacho? Desde niño, le contaba el papá. Y el papá le hizo una petición que a mí me parece tremendo. Le dijo en el versículo 21, Jesús le preguntó desde cuándo sucede y el padre le contestó, desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así, pongan atención, le dijo el papá al Señor Jesús, así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Él le hizo esa pregunta a Jesús, así, si tú puedes hacer algo. Desde un punto de vista natural, dice, qué pregunta tan normal, pues yo haría la misma pregunta, le diría a Jesús, si tú puedes hacer algo. Pero me sorprende la respuesta de Jesús. Si en la versión Dios habla hoy es más, digamos que más entendible para nosotros. Dice, ¿cómo que si puedes? Y la anotación de la Biblia dice, Jesús repite las palabras del padre del muchacho, haciéndole ver que la cuestión no es si Jesús puede, sino la persona que se acerca a él lo hace con fe. Y Jesús le replica, todo es posible para el que cree. Tremendo. Entonces, a mí me parece tremenda esta declaración del Señor Jesús, porque todo es posible para el que se acerca a Jesús creyendo. El papá no creía, él quedó sorprendido. ¿Cómo que si puedes, Jesús? ¿Cómo que si puedes? Claro que yo puedo. Jesús está diciendo, claro que yo puedo. El problema es, ¿tú crees? Y el papá lo entendió.
Y sabes, me gustó la reacción del papá, que no disimuló, no fue un hipócrita, sino le dijo la verdad. Jesús le dijo: Señor, ayúdame a creer más. En la versión Reina Valera 1960 dice: ayuda a mi incredulidad. Sinceramente, somos igual que ese papá. Nos acercamos a Jesús pidiéndole, pero en realidad no tenemos fe para creer que Dios lo va a hacer. No tenemos fe para creer que Dios va a ayudarme en un litigio, o no tenemos fe para creer que Dios nos va a ayudar transformando a nuestros hijos, o restaurando nuestro matrimonio, o sacándome de esta situación de desempleo. Bueno, qué sé yo, es la situación que estés viviendo. Eso somos nosotros los hombres, no tenemos esa fe. Pero aquí el detalle es que este hombre quizás no tenía fe, pero se acercó a Jesús. Y esta es la invitación que hoy yo les hago. No sé cómo estés, acércate a Jesús. Lo tremendo fue que el Señor Jesús, al ver que la multitud se acercaba y el diablo estaba haciendo un espectáculo con ese muchacho, haciéndolo gritar, lo tremendo es que era un espíritu sordo y mudo, pero el muchacho gritaba. Pero no era el muchacho, era el demonio que gritaba y utilizaba a este joven en una situación desesperante. De verdad era una situación trágica para este papá y este hijo. Pero el Señor dio una orden, y es lo que me encanta. Acerquémonos con fe a Jesús, y Él va a dar una orden poderosa. Y dijo el Espíritu, en el versículo 26, gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Porque el Señor Jesús le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de ese muchacho y que no vuelvas a entrar en él. Él dio con autoridad una orden. Le dijo a ese demonio: no moleste más a ese muchacho, se va fuera de él. Él va a hacer eso con nuestras situaciones. Satanás siempre se va a poner a nuestra bendición, pero si nos acercamos a Él con fe, Él va a dar una orden no digo en el nombre de Jesús, porque es Jesús mismo el que está dando la orden, pero Jesús va a dar la orden y va a decir a ese demonio: te vas fuera y no vuelves a entrar a estas vidas, no vuelves a enfermar, no vuelves a dañar la mente, a traer problemas psiquiátricos, no vuelves a robar ni a destruir y a matar, porque eso hace Satanás. Satanás vino a matar, robar y destruir, pero Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Luego el espíritu gritó. Claro, el diablo siempre quiere a lo último hacer escándalo, y hizo que diera otro ataque al muchacho, y luego salió dejándolo como muerto. El diablo sabe, él no puede. Toda rodilla se dobla ante el poder del Señor Jesús. Por eso esta es la invitación que yo te digo. No sé qué problemas te estés pasando, pero si te acercas a Jesús, así no tengas fe, pero si te acercas, el Señor Jesús te va a dar aún de su propia fe para que creas en Él. Eso es la misericordia y el poder de Dios. Y el muchacho quedó libre, y lo hermoso es que dice que Jesús, tomándolo de la mano, cuando lo vio como muerto, lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Eso hace Jesús. Aquí hay una historia también, los papás con sus hijos. Dios contesta toda oración, y si tú eres papá y estás atravesando una situación con tu hijo difícil o con tu hija, acércate y créeme, Jesús va a extender su mano y va a levantar a ese muchacho, a esa hija que está caída. Ese es mi Jesús, ese es el Jesús que quiero que conozcas y que te comparto. Hoy te invito a que creamos en Él. Claro que sí puedo, claro que Jesús puede, porque al que cree todo le es posible. Bendiciones.